Bueno, iniciamos grabación en la Ciudad de México, siendo las 2:01 del día 12 de septiembre del 2021. Me encuentro constituido aquí en esta plataforma que lleva por nombre Microsoft Teams. Toda vez que voy a realizar una exposición de un tema visto dentro del transcurso de mis clases de la materia de juicio de amparo, de la maestría en Derecho Procesal, Penal Acusatorio y Adversarial en la Universidad de la República Mexicana, el cual es impartida por el docente maestro Miguel Ángel Acosta, dentro del cual nos solicitó elaborar dicha videograbación a fin de explicar algún tema vistos en clase. Bueno, en lo particular, yo realicé unas diapositivas que estoy tratando de conectar. Antes que nada, bueno, pues yo soy el licenciado Brandon Vega Saldívar y les voy a explicar un poco sobre lo que es el amparo. Voy a compartir lo que es mi presentación. Y listo, está cargando. Ya quedó. Es la presentación que he realizado y poco a poco iré desglosando los temas, iré explicando y demás. Bueno, aquí como tal tenemos que voy a hablar del amparo general. Digo, no voy a especificar sobre algún amparo en específico, etcétera. Su servidor es Brandon Vega Saldívar. Bueno, voy a iniciar con una breve introducción, en el cual el juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos del individuo contra los actos de la autoridad ante los sistemas jurídicos, así como las normas que vulneran los derechos humanos reconocidos en la Constitución o tratados internacionales de los que el Estado participe, lo cual significa que es una garantía para todo ciudadano. En conclusión, el juicio de amparo es una herramienta fundamental para contrapuntar el poder de las autoridades y por lo que resulta indispensable el conocimiento para hacer valer los derechos del ciudadano. Esta, bueno, solo fue una breve introducción. Ya sabemos que el amparo pues, es una herramienta al cual la propia Constitución nos atribuye a las personas a fin de poder hacer valer nuestros derechos en relación o en contra del abuso de las autoridades, el cual es la finalidad del juicio de amparo. Asimismo, su fundamento constitucional del juicio de amparo es el artículo 103 y el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Listo. El artículo 103 dice: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, fracción primera, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte.
2, por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y 3, por normas generales, actos de las autoridades de las entidades federativas que invaden la esfera de la competencia de la autoridad federal. Asimismo, por lo que hace al artículo 107 de dicha Constitución, habla de las controversias que señala el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las siguientes bases. 1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien adecue ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello que se afecte su esfera jurídica. 2. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que los hubieren solicitado. Asimismo, digo, no voy a señalar todo lo que dice, voy a citar lo que dice el artículo, únicamente toda vez que esta maestría va enfocado en la materia penal, es que me voy a ir directamente a la fracción quinta, que es la que habla en el ámbito penal, el cual señala que el amparo en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley en los siguientes casos. Primero, en materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militar. Y ya las demás, digo, no las mencionaré porque habla de materia civil, familiar, administrativo, etc. Mm, Aquí, ahora bien, voy a explicar sobre las partes que intervienen en dicho juicio de amparo, y ahí señalo cada una. En primero, tenemos que está el quejoso. Este tiene tal carácter quien adecue ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma o acto o omisión reclamado violan los derechos previstos en el artículo primero de nuestra carta, perdón, de la ley de amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial sustitución frente al orden jurídico. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resistan una afectación común de sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de la misma autoridad. Después tenemos la autoridad responsable, el cual tiene tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que forman en forma unilateral y obligatoria, y omita el acto de que se realice, crea, modifique o extinga dichas situaciones jurídicas. Posteriormente tenemos el tercero interesado. Ese tercero interesado pueda tener el carácter las siguientes. La primera, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. También puede ser la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento que tenga un interés contrario a la del quejoso. También puede ser la víctima del delito u ofendido o que tenga derecho de la reparación del daño a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. También puede ser el indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio
o el desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público. Y por último, también puede ser el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado siempre y cuando no tenga carácter de autoridad responsable. Y finalmente tenemos al Ministerio Público Federal, que en todos los juicios podrá interponer los recursos que señala la ley y los existentes en amparo penal, cuando reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para la procuración pronta y expedita de la administración de justicia. Ay, perdón, se me pasó señalar, estas partes del juicio tienen su fundamento en el artículo 5 de la Ley de Amparo. Ahora sí, voy a hablar sobre la improcedencia del amparo. Mm, Esta improcedencia se encuentra estipulada en el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual refiere que el juicio de amparo va a ser improcedente cuando sean en contra de acciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra actos del Congreso de la Unión, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o ejecución de las mismas, contra normas generales o actos que sean materia de orden de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra normas generales o actos que hayan sido materia de ejecutoria en otro diverso juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, contra actos considerados expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, contra normas generales de actos o contra actos consentidos tácitamente, contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, contra actos consumados de modo irreparable, contra actos emanados de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, contra actos de autoridad distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Y en todos los demás casos improcedentes que resulte de alguna disposición de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, aquí también señalo, dentro del amparo indirecto, los requisitos indispensables que toda demanda de amparo indirecto debe contener. Y aquí los enumero, digo, es nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, determinación de las autoridades responsables, determinación del acto reclamado, antecedente del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, eh, artículos constitucionales que contienen los derechos humanos violados,
artículos en tratados internacionales que contienen los derechos humanos violados. Precisar en cada caso las violaciones o competencias federales locales, los conceptos de violación y solicitar en su caso la suspensión del acto reclamado. Asimismo, dicho amparo indirecto se encuentra estipulado en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual refiere que dicho amparo indirecto procede en contra de normas generales que por una sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen un perjuicio al quejoso. Para los efectos de la ley de amparo, se entiende por normas generales como los tratados internacionales aprobados por la Constitución Política en los términos del 133, las leyes federales, las constituciones de los estados, las leyes de los estados y del distrito, ahora Ciudad de México, los reglamentos federales, los reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resolución. Asimismo, es procedente en contra de actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento. Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación y contra actos de tribunales judiciales. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, contra actos dentro o fuera del juicio que afecte personas extrañas, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, contra los actos de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, contra normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencias Económicas y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mm, Ahora bien, la demanda del amparo directo debe contener nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, autoridad responsable, acto reclamado, antecedente del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, artículos que contienen los derechos humanos violados. Eh, Precisar en su caso las violaciones o competencias federales o locales, los conceptos de violación y en su caso solicitar la suspensión de dicho acto reclamado. Asimismo, hago del conocimiento que dentro del artículo 160 de la propia Ley de Amparo se encuentra estipulado en contra de que procede este amparo por vía directa, que es en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea por la violación que se cometa en ellos o que es cometida durante el procedimiento. También contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso. Ay. Mm, Ahora bien, en la siguiente diapositiva estoy enunciando los principios del amparo por los cuales se rige, el cual es prosecución judicial, instancia de parte agraviada, agravio personal, relatividad de sentencias, definitividad, escrito de derecho y suplencia de la queja y mayor beneficio. Bueno, pues iniciaré con lo que viene siendo la prosecución judicial, que en el juicio de amparo es un proceso, en el más puro sentido técnico de la palabra, un conjunto de actos conectados con la finalidad de solucionar un conflicto de intereses derivados de la aplicación de los derechos fundamentales y otras normas constitucionales,
La autoridad que lo desarrolla y lo resuelve es una de corte material y formalmente jurisdiccional. Y los jueces de amparo gozan de diversas garantías que aseguran su independencia e imparcialidad. Con todo procedimiento jurisdiccional, en sentido estricto, el juicio de amparo se allega sujeto a los parámetros del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, en particular de los del debido proceso. Lo anterior es corroborado por jurisprudencia de la CD, de la CIDH, y sin embargo la jurisprudencia ha afirmado dogmáticamente que los jueces de amparo no pueden violar garantías individuales, por lo que son sus garantes. Esta afirmación se ha tomado en el sentido en que son inoperantes los agravios relativos a dichas violaciones, aunque por pleno de la Suprema Corte se ha matizado este criterio. Dicha jurisprudencia, estoy recordando, fue emitida el 19 de septiembre del 2006. Ahora bien, por lo que hace al siguiente principio, que es instancia de parte agraviada, como sucede en todo proceso, el juez de amparo no puede actuar motu propio. Para iniciar ese medio de control se requiere que el juzgador sea instado a ello por la persona legitimada al efecto en virtud de la lesión que le produzca el acto de autoridad que está reclamando. El siguiente, que es agravio personal, ¿sí? Si bien quien debe de iniciar el juicio de amparo es el lesionado por dicho acto reclamado, no cualquier agravio da derecho a ejercer esta acción procesal. Antes de la reforma del 6 de junio del 2011, en la fracción quinta del artículo 73 de la Ley de Amparo, exigía que el agravio que legitima al quejoso sea una afectación en su interés jurídico, pero dicha reforma permitió que el agravio para acceder al juicio de amparo se produzca por el prejuicio causado al interés legítimo del quejoso, salvo cuando se reclamen autos de tribunales judiciales, administrativos o laborales. Posteriormente, el principio de relatividad de las sentencias es un principio que ha sido de los más tradicionales en el dicho juicio de garantías, pues dada incluso de la Constitución yucateca en 1841, que Manuel Rejón creó el juicio de amparo. Como se expresa a través de la fórmula Otero, contenida en el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 constitucional. Aquí, la protección que otorga una sentencia de amparo, aunque las matrices derivadas del interés legítimo seguirá teniendo efectos solo en relación con la persona que planteó este proceso constitucional, la novedad respecto del sistema anterior es que cuando la Suprema Corte de Justicia declare jurisprudencia firme, la inconstitucionalidad de una norma general avisará de ello al órgano que expidió. Y si transcurrido el plazo de 90 días naturales, este no hubiera solucionado dicha irregularidad, el máximo tribunal emitirá una declaratoria general de inconstitucionalidad que anulará la norma que se trate. El principio de definitividad. Bueno, pues más que nada dice que el juicio de amparo no es otro medio ordinario de defensa, por lo que solo puede iniciarse una vez agotadas las instancias previas, ya sean procesos judiciales, recursos o incidentes. Empero sean previstos excepcionales en este principio según la Constitución, su legislación
reglamentaria y la jurisprudencia, cuando se reclamen normas generales, violaciones directas a la Constitución, actos administrativos que por medio de defensa ordinaria no puedan suspenderse con igual o mayores alcances y facilidad que en el amparo, terceros extraños al juicio o las partes asimilables a ellos, y en los casos de extrema gravedad, entre ellos la desaparición forzada de personas, que prevé el artículo 15 de la nueva ley de amparo. Asimismo, el siguiente principio, que es el principio de estricto derecho y suplencia de la queja, está previsto en el artículo 79, fracción tercera de la nueva ley de amparo, que dispone que opera la suplencia de sus conceptos de violación o agravios a favor del inculpado o sentenciado, o bien del ofendido o víctima cuando sea el quejoso o adherente. Lo relativo a esta cuestión admitirá un tratamiento más detenido, que le daremos un apartado posterior a cuyas consideraciones nos remitimos. Asimismo, el último señalado, el de mayor beneficio, bueno, pues un principio del juicio de amparo es de reciente elaboración jurisprudencial, es de mayor beneficio al quejoso. Tiene fundamento en el artículo 17 de la Constitución y puede formularse en términos generales diciendo que en el juicio de amparo debe interpretarse y aplicarse la ley del modo que otorgue el mayor beneficio jurídico al quejoso. El principio de mayor beneficio es una manifestación del principio pro persona previsto en el artículo primero constitucional, que busca dar a los derechos fundamentales el máximo espectro de la tutela, bajo la idea de que es necesario garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia. Y bueno, de los principios señalados, ya hemos concluido. Bueno, como conclusión, este juicio de amparo, en términos generales, sabemos que es un beneficio para todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos o no estamos sujetos a un proceso, como puede ser en materia penal, donde uno está sujeto a un proceso penal, ya sea como víctima, como imputado, etcétera. Podemos promover este juicio de amparo una vez que nosotros, como partes promoventes, que vendríamos siendo los quejosos, sientamos esa afectación realizada por la autoridad. Dicha vulneración de derechos consagrados en la Constitución, así como en los tratados internacionales que el Estado mexicano es parte. Una vez que nosotros sentimos esa violación a esos derechos, nosotros, ya seamos como víctima, imputado, etcétera, podemos hacer valer ese derecho a través de este juicio, que es un medio de impugnación. Existen varios medios de impugnación, como viene siendo la apelación, la revisión, la queja, perdón, etcétera. Pero aparte de ser un medio de impugnación, es un juicio de amparo, el cual, como ya lo mencioné, pues tiene dos vías, directas e indirectas. Y pues para concluir, yo siento que es de gran importancia que todas las personas, sean litigantes o no de esta carrera de derecho, es importante que sepan la existencia de este juicio de amparo, ya que no necesariamente tenemos que estar sujetos, como lo que es materia penal, a un proceso para poder ser parte de víctimas de esos abusos de autoridad, toda vez que siendo un ciudadano como tal, existen autoridades, como viene siendo el propio Ministerio Público, la policía, instituciones que realizan funciones de autoridades, en donde nos pueden violentar nuestros derechos constitucionales, lo cual,
pues nuestro medio de hacer valer dichos derechos es el juicio de amparo. Entonces, es motivo por el cual es de necesaria importancia que la mayoría de los ciudadanos sepamos, conozcamos esa instancia y la importancia, ¿no? Sobre todo de conocer y y saber sobre su procedencia, cuándo es que procede, cuándo no procede, cuando realizo mi escrito de demanda de amparo, qué es lo que tiene que llevar o qué es lo que la autoridad en donde yo lo voy a promover me exige que contenga dicha demanda. Como bien sabemos, la autoridad ante la cual nosotros vamos a promover nuestro juicio de amparo, esa autoridad deberá de emitir un auto, el cual puede ser un auto admisorio, un auto de prevención, un auto de desechamiento, donde nosotros podemos promover el juicio de amparo, lo presentamos y pues esta autoridad nos va a decir, ay, estoy, perdón, estaba dejando de presentar, en donde esta autoridad pues obviamente nos va a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Te admito tu demanda de amparo al resultar procedente y al no estar prevista en alguna de las causas de improcedencia. Listo, te lo tengo por admitido, te notifico. En dicho auto, esta autoridad emite también la suspensión provisional, en donde va a suspender, ahora sí que provisionalmente, el acto que estamos reclamando. Un ejemplo, en la materia penal, lo que puede estar, digamos, el imputado puede estar impugnando tal vez el auto de vinculación a proceso y la resolución de medidas cautelares que emitió el juez. Esta obviamente tendría que ser en vía directa, en donde primeramente se tuvo que haber agotado la apelación, posteriormente ya puede pasar el amparo. Como tal lo señalé anteriormente, el principio de definitividad, hay que agotar las instancias previas. O sea, tenemos escalones, no podemos brincarnos del primero hasta el último, porque tenemos que ir escalando poco a poco. Entonces, hagamos de cuenta que ya agotamos las instancias previas, estamos ya con el juez federal, juicio de amparo, y pues este juez, si yo le estoy poniendo como acto reclamado el auto de vinculación que me emitieron y un juez de control, y así como la resolución de las medidas en donde a mí me tiene privado de mi libertad, en donde yo siento que para mí se me está violentando mi derecho constitucional, pues, lo voy a hacer valer y provisionalmente ese juez federal tendrá que suspender el acto reclamado. ¿A fin de qué? A fin de que no se continúe mi proceso de este lado. Yo tengo mi proceso. Inicia mi carpeta, audiencia inicial. En la audiencia inicial me emite el auto de vinculación y el mismo juez me emite la resolución de las medidas. Entonces, este proceso, lo siguiente es que, pues, que pase, una vez que termine el plazo de la investigación complementaria decretado por este juez, se cierre la investigación y el Ministerio Público proceda a realizar la acusación correspondiente. Posterior a ello de la acusación, se señala fecha de audiencia intermedia, pasa la etapa intermedia en su fase oral y para llegar a un auto de apertura a juicio oral, para posterior con este auto irnos al juicio. Entonces, en la audiencia intermedia se va a preparar el juez de control, va a preparar lo necesario, va a admitir o desechar pruebas, pues para poder pasar ahora sí el juicio con lo que nos importa, ya no con cosas repetitivas o demás que no van a ser materia para el juicio. Entonces, el juez federal, al emitir esa suspensión provisional, lo que nos va a suspender es poder continuar con el proceso hasta que él
no emita su resolución definitiva, o sea, la suspensión definitiva. Entonces, el juez federal va a emitir su auto en donde le diga al juez de control que el propio imputado queda a disposición del juez federal, por lo que no se podrá continuar con el proceso que estaba aquí. Y la mayoría de las veces dicen que podrán continuar la etapa intermedia hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Entonces, ok, esta es la orden que da el juez federal y nosotros como instancia principal, primera instancia, juez de control, eh, bueno, pues si es que ya se cerró la investigación complementaria, sin problema, el agente del Ministerio Público puede cerrar la investigación, puede presentar su acusación ante la unidad correspondiente, se puede señalar inclusive fecha para audiencia intermedia, se puede celebrar la audiencia intermedia. Sin en cambio, el juez lo único que va a suspender va a ser la emisión del auto de apertura a juicio oral. O sea, se puede llevar la audiencia intermedia en donde el juez, pues va a ver si entre las partes se celebran acuerdos, eh, y también se va a ver lo relativo al desechamiento o admisión de las pruebas que vayan a ir a juicio. Una vez terminado esa parte procesal, eh, el juez preguntará dentro de la audiencia si hay algo pendiente por resolver para que él pueda emitir su resolución, que viene siendo el auto de apertura a juicio oral. Entonces, pues, primeramente, pues le va a dar la voz, el uso de la voz al Ministerio Público. A ver, en mi Ministerio Público, ¿existe algún trámite pendiente por el cual yo me vea impedido, en, en emitir mi auto de apertura a juicio oral? No, pues no, señoría. Este, defensa o asesor jurídico en relación a lo mismo, ¿qué opina? No, pues yo que yo sepa la carpeta, pues sí, ¿no? Es como que, caray, entonces sí hay o no hay. No, pues sí, se encuentra un juicio de amparo pendiente porque se resuelva, digo, por el cual en su auto eh, emitió una suspensión provisional en la cual dice lo que anteriormente referí. Y ese motivo es esencial porque el juez de instancia inferior no puede sobrepasar al juez que está arriba. Si él está diciendo se suspende el proceso, él tendrá que acatar lo que dice el juez de arriba. No puede él decir, ah, pues mira, a mí no me importa que tú estés llevando tu juicio de amparo, no me importa lo que tú resuelvas y yo continúo, ¿no? Con, sí, con el auto de apertura, se lleva la audiencia de juicio oral ante el tribunal, enjuiciamiento y qué, entonces, no, 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 no. Obviamente no, se meten en problemas tanto la unidad de gestión, tanto el juez de control. Entonces, para eso sirve la suspensión provisional. Ya posteriormente, ya cuando hasta que el juez federal ya emita su resolución definitiva, va a poder ahí ahora sí generar, si ampara y protege al quejoso o no le da la protección federal al quejoso. Y ahora sí, ya en base a lo que este juez diga, ya podemos continuar o no con la secuela procesal. Es, es el motivo por el cual es la importancia de saber no solo la procedencia, no solo los beneficios, no solo cuándo procede, cuándo no procede, lo que contiene o no, sino el efecto que tiene, el efecto que tiene el juicio de amparo, el impacto que causa dentro del proceso. Y pues yo creo que con esto concluyo. Mi opinión personal, pues ya la dije. Pues doy por terminado esta grabación, siendo las
2 horas con 41 minutos de la madrugada. Nos vemos y muchas gracias por su atención. Hasta luego.